Entonces, él se presentó para trabajar en la empresa, una empresa de software. No le quisieron pasar para dar muchas bolas. Entonces él siguió trabajando y se inventó algo que su Mercedes y mi ser tratamos todos los días: el WhatsApp. Y ese WhatsApp, el señor es el dueño de Facebook, Mark Zuckerberg, se dio cuenta que si no lo compraba, le podía tumbar a Facebook, y se lo compró en 19.000 millones de dólares. Pues le cuento que ese hombre hizo que se firmara el contrato en un albergue donde la gente va a dormir, la gente de la callecita, porque él no olvidaba sus orígenes. Y a seguir de ese momento, él, que es el que dirige a WhatsApp, ahora fusionado con Facebook, gran parte de sus recursos los ha invertido en la gentecita pobre, para que tengan un alicierto, tengan una comidita, y tengan también la esperanza de una labor. Con él se cumple ese principio de que si los ricos supieran para qué es el dinero, con el solo dinero se salvarían. Bueno, son reflexiones para que vean que no es solamente la avaricia de acumular y de acumular y de acumular. La pregunta central que uno debe hacerse es: está bien que digan, bueno, ¿yo qué quiero? Pero póngale siempre a la continuación, ¿para qué lo quiero? ¿Con qué propósito? Esa pregunta, ¿qué quiero?, acompañada de ¿para qué lo quiero?, les puede salvar esta existencia de que sea perdida, y la pueden encauzar. No es malo uno anhelar ser mejor y crecer, no, eso es de Dios. Lo malo es el mal propósito que le puede dar uno a ese crecer. ¿Qué quiero y para qué lo quiero? Ese para qué indubitablemente tiene que tener un propósito noble. Si no hay un propósito noble, ese propósito lo llevará a una conclusión malsana, que finalmente se termina lamentando. El primer gran golpe de conciencia entonces es si con la forma de ganarme la existencia estoy ayudando o estoy dañando a la humanidad que está a mi alrededor. Muy bien. Me imagino que hay preguntas en la sala, mi querida, al respecto, o si no, continuamos con este tema. Vamos a abrir un espacio de algunas preguntas. Me hacía una pregunta por ahí Eduardo desde desde Panamá, y yo le dije que las hiciera aquí. Además de Eduardo, que si alguien tiene alguna pregunta, adelante, por favor. Les digo que por favor ordine la palabra. Gratísima, maestro. Sí, señor. Aquí hay un mensaje que envía Eduardo Rodríguez y dice: buen día, buen dinero, buena salud. Saludos desde Panamá. Venerable maestro Edón Dagón, su merced nos pudiera aclarar de los negocios de los multiniveles de Bitcoin. Ganar dinero fácil. Usted nos pidió que en las próximas clases les recordáramos
Gratitud. Saludos desde Panamá. Gratísimas. Miren, les quiero contar algo respecto a los negocios. Cuando se hace una sociedad para algún negocio, se hace un matrimonio. Permítame, antes de hablar de la sociedad, hablarles de lo que es un karmasaya. Karmasaya es la unión de karmas a través de la sexualidad. Por ejemplo, si A se une con B, ya quedan unidos por 7 años. Y el karma que recoja A se lo comparte con B, y el karma que recoge B lo comparte con A. Eso es indubitable. Ahora si B se junta con C o con D o con F, todos se juntan, y allá a su vez se junta con K, con L, con M, con todos ellos o ellas. Todos están unidos. Eso es un karmasaya. El karmasaya más impresionante y más, bueno, no impresionante, pero más popular, es el que se conoció. Ese karma de los Kennedy, de ser asesinados, de ser trágicos, ese karma lo recibió Jacqueline Kennedy, la mujer de John Fitzgerald Kennedy. Ella se casó con Aristóteles Onassis y le llevó la desgracia, no solo a él, sino a los hijos de él, porque todos tuvieron finales trágicos. Eso es un karmasaya. Ahora bien, ¿por qué estoy hablando de esto si la pregunta es de multinivel? Permítanme explicar. Cuando hay una sociedad, de alguna manera hay un matrimonio y hay un compartimiento de karmas. Por eso las sociedades, miren con quién se meten sus mercedes a hacer sociedad. Y en la medida de lo posible, hagan sociedad con ustedes mismos, lo más solitos posibles. Porque las sociedades, decía mi abuela, ni en la cama son buenas. Eso ténganlo bien presente. Hay una especie de karmasaya. Nunca hagan sociedades con bandidos, con gente tramposa, gente mañosa, porque ustedes, el que haga una sociedad de esas, comienza a recibir karmas que no son de ustedes por haberse metido con ese tipo de sociedades. No es bueno, no es de Dios. Eviten hacer esas mezcolanzas. Eviten hacerlas. Ahora bien, ya teniendo en cuenta estas palabras, vamos a proceder a hablar a los multiniveles. El multinivel tiene una característica. ¿Cómo opera el multinivel? Bueno, hay 4 tipos de multiniveles, más o más. Pues vamos a hablar primero en general de todos los 4 uno solo. El multinivel, alguien ingresa a esa empresa y comienza a tener hijos, mete a unas personas ahí. Entonces esos hijos, a su vez, comienzan a comprar o a vender los productos, y de las utilidades que los hijos tengan, un porcentaje recibe el que los metió. Y si a su vez esos hijos meten a otros,
entonces ya al abuelo, o sea, al que metió a esos hijos, va a recibir del porcentaje de esos hijos que a su vez están recibiendo utilidades de los nietos, y así sucesivamente. Y así es como encontramos esmeraldas, rubíes y lo más arriba los diamantes, que son los que están más arriba. Que esos diamantes ganan principalmente por la labor de los que están abajo, ya, y ganan bastante dinero. Lo que pasa con estas ventas multinivel, sí llega dinero, pero también quiero decirles, ahí hay una sociedad y hay un compartimiento de karmas con todos los de abajo, y el dinero que se le tributa hacia arriba va a un dinero impregnado con algo de karma, y algo de karma de los seres de abajo lo están depositando en los seres de arriba, en los que están más arriba. ¿Puede que les produzca dinero en la tierra? Sí, puede ser, pero también hay karma. En estos 4 tipos de niveles, yo les hablaba de 4 tipos de multiniveles. Primer multinivel, que es el peor de todos, es aquel en el cual son pirámides absolutas que no producen nada, ningún servicio, sino que simplemente es una pirámide que se recibe y se van metiendo la gente, y definitivamente los que quedan en las hojas en el último nivel no ganan nada absolutamente, y sí pierden ese dinero. Un ejemplo de esas empresas, una llamada Travel One, que ya creo que no existen. La gente entraba con cierta cantidad de dólares, creo que eran $2,000 en su momento, y ese dinero pues se repartía de ahí para arriba, pero la única solución que tenía el que entraba era meter a otra vez más incautos. Ese dinero se perdía por completo. Es un robo, todo un robo total. En un segundo tipo de multiniveles, la gente vende productos malsanos para la salud. Está prestando un mal servicio. Ahí en ese está un ejemplo de esos: OmnisLife y Herbalife. Productos que los muestran como si fueran grandes beneficios, pero no hay tal, porque son productos irradiados con estroncio 38 y que en últimas han prestado un gran problema. No son robo como tal, como el primer nivel, pero entregan un servicio malsano. Ese tipo de productos, ese tipo de multiniveles, aun cuando pueden producir mucho dinero, no son de Dios y son malsanos. En un tercer tipo de multinivel se pueden encontrar algunos que son productos que algunos buenos, otros no tan buenos, pero de alguna forma prestan un servir. Ahí podemos encontrar Amway. En él
algunas cosas sirven porque están prestando un servicio, pero en la cadena que va hacia arriba es una cadena que encarma, porque el tributo que hay hacia arriba va acompañado de cierto karma de quien tributa hacia arriba. Hay un cuarto, el que vende productos buenos, como Gano Excel, que son cosas buenas, o como o Niken, el de los productos de los filtros del aire y todo eso, son buenos productos y prestan un servicio, son magníficos, pero vuelvo y les digo, igual queda ese matrimonio malsano que junta a las gentes. En las monedas sí que es cierto, hay unas monedas que son un canto de sirenas. El OneCoin, por ejemplo, ese tal OneCoin fue un roba y junto con el OneCoin han habido varias que han robado lo que quieran, vendiendo castillos de oro, u otras empresas como Omega Pro y otras que ofrecen grandes utilidades, finalmente terminan robándose todo ese dinero. Los multiniveles no son buenos. Puede que produzcan dinero, y aún los buenos, como Niken o como Gano Excel, que venden cosas saludables, de todas formas hay un encarmamiento porque hay una unión de criaturas hacia arriba. Hay un matrimonio. A decir verdad, el único multinivel bueno que existe es entregar la doctrina de Dios, traer almas al alfolí de Dios, porque esa sí produce un 10% del dharma, del cambio de una criatura, pero ese no encarma en dharma. Y el peor multinivel es el sacar almas del alfolí de Dios, porque eso le trae un 13% de karma sobre las espaldas de quien lo saca. Ese por ese lado es como la contesta a Eduardo. Espero que haya sido claro, y si hay algo por aclarar, con todo el gusto. Si queda todavía pendiente algo, con todo el gusto se lo aclaramos, mi querido Eduardo. Mientras Eduardo escribe, si le quedó claro, si hay falta algo por aclarar, es mío que le adelante con quién más tiene la palabra, quién más quiere preguntar. Adelante. Sí, señor, gratísima maestro. Esperamos que ya en algún momentico nos dé la contesta el ser que preguntó. Enseguida está la venerable que tiene las malditas levantadas. Adelante, su merced. Adelante. Buen día, buen dinero, buena salud, maestra. Sí, soy yo. Sí, adelante, sí, señora. Venerable maestro, una pregunta. Estaba su merced hablando del karmasaya, ¿cierto? Que es cuando es producido por una unión sexual, ¿cierto? Una pregunta, maestro. Cuando el venerable maestro Samael Joat Huevo ha dado ese corte de líneas y el padre Arribajo, ¿cómo quedaría ahí la situación para la criatura? Si recibe el corte de líneas, maestro. Sí, el corte de líneas es una bendición. Sí, señor. Y no es solamente corte de líneas de karmasaya. Apaguen el fono mientras hablo para que no haya reverberación. Sí, mira, señor. No es solamente corte del karmasaya.
aun cuando no es de aquí del tema, pero es del tema, vamos a explicar eso. De pronto es posible que pronto vuelvan esos cortes de líneas. El maestro, por misericordia a este pueblo, de cuando en vez lo hace. Cuando el corte de líneas que hizo el 4 de marzo, el 3 de marzo, o 4 de marzo del año 2018, y luego lo rehizo el Heliocrón pasado, ese corte de líneas es muy completo. No solamente se hace a nivel de karmasayas, o sea, quien haya tenido sexo con alguna persona y ese a su vez tiene con otros y de otros, todo ese enredo, al pasar por el corte de líneas, pues esas líneas se cortan y la persona queda libre de eso, queda libre. Eso es cierto, pero además el corte de líneas que se hizo, lo hizo no solo de esas líneas, sino de otras. ¿De cuáles? Por ejemplo, quien come carne no se va a comer una vaca él solito. Una vaca tiene sangre, en la carne tiene sangre, y al comerse las criaturas esa carne, pues la sangre los une a todos y quedan enmarrados por la sangre a todos ellos, y el karma está repartido. Es como una especie de karmasaya, una fusión de todos ellos, para que sus mercedes vayan dándose cuenta. Con ese corte de líneas quedan cortadas esas líneas. Otro corte de líneas es los que se hayan puesto sangre o hayan donado sangre y que esté mezclada su sangre con la de otros. Eso es un enmarramiento de los más largos, más berracos, porque eso no son de 7 años, sino de la eternidad. Entonces, ese corte de líneas nos liberaba de eso. Igualmente, ese corte de líneas se cortaba las líneas de codicia. Cuando una persona codicia algo, porque una cosa es decir, uy, yo quiero un carro como eso, a querer decir, yo quiero ese carro, no importa si es de otra persona o no, o yo quiero una Eva como esas, a decir, yo quiero esa Eva, y ya tiene dueño. Eso no es de Dios. Todo eso quedan enmarrados, quedan karmasayas ahí. Unas formas de karmasaya, no exactamente karmasaya, pero es como similar. Y con ese corte de líneas fueron cortadas esas líneas. Queda uno liberado de esas cosas. ¿Ven? Esa es la contesta, mi querida y apreciada Pascuida. ¿Le queda claro? Licencia, no, sigo preguntando, maestro. O sea, cuando la persona recibe el corte de líneas, ¿ya no tiene que esperar los 7 años requeridos para que pueda volver a tener su pareja, o sí? Es que... No, ya que le cortaron las líneas, ya quedaron cortadas las líneas. Venerable, y con la rectificación que hizo el venerable maestro Samael, también queda más aún, ¿cómo es que se dice? La rectificación es para todos los perdones, para todas las que empezaron a hacerse desde el año 1988 para acá, ellos han venido haciendo rectificaciones, remiseles, perdones. Una rectificación de esas es como si se hubieran hecho de nuevo todos esos perdones. Bien. Gratísimas, venerable maestro, entendido. Dios lo bendiga. Sigo atenta. Bien, ¿quién sigue, Miukel? Gratísimas maestros, sí señor. Sigue la Liz Ruiz al turno. Adelante, su merced. Adelante, Divalsana. Excelente noche, excelente día lunar, venerables seres, excelente día lunar, venerable maestro del trabajo. Venerable maestro, ya acabo de hablar ahorita de las sociedades, pero me surge una inquietud. Yo, pues tengo una sociedad, somos 3, mis 2 hijos y yo, y pues ahí qué, maestro. Pues que eso es otra cosa, mija.
Es una madre con 2 hijos que de ellos dependen de ti. Eso es otra cosa, ¿no? Ya de por sí eso es la sangre, es una cosa de sangre. Otra cosa es que tú te asocies, por ejemplo, suponiendo, no te voy a decir tú, sino alguien tiene una hermana o un hermano que es un pícaro o es completamente ajeno a esta doctrina y no respeta cosas y se hace sociedad con él. Ahí hay problemas. Ahí hay compartimiento de karmas. Bien. Es muy diferente. Los hijos tuyos son menores de edad, dependen de ti, y esa sociedad que se está haciendo ahí, pues eso es el mismo caldo. Ahí no hay inconveniente ninguno. Esa es mi contesta, mi querida Ibarza. Vale, maestro, gratísimas. Ya me quedó claro porque sí me quedé pensando. Gratitud, maestro. Venerable Sí. maestro, sí señor, sigue Eduardo Rodríguez, dice: gratitud venerable maestro por su contesta de los multiniveles desde Panamá, gratísimas. Y también tiene una segunda pregunta que hace Eduardo Rodríguez. Dice: venerable maestro Edón Dagón, a veces gente que conozco me regalan billetes de lotería ganadores. ¿Qué debo hacer con ese billete, con esos billetes ganadores? ¿Los voto? Bien, mira. Hay una cosa. Aquí hay algo muy curioso y grábense esto en el alma. Existe, recuerdo, año de 1990. Yo me estaba despidiendo del maestro Kellyun en el Kanda de la Tierra y salía a hacer para algún lugar. Me despedí del maestro Kellyun y él me dijo: éxitos y suerte, así la suerte sea un demonio. ¿Saben su mercedes cómo se llama el demonio de la suerte? Se los voy a escribir. Es el demonio Sanamgavil. Sanamgavil es el demonio de la suerte. Ese Sanamgavil aún a veces trata para Dios. Decía el maestro Kelly: no compren loterías, pero si les ofrendan alguna lotería, recíbanla. Ese dinero, como la pregunta es directa, si de pronto es un dinero ganador, tomen el 33% e inviértanlo o en obras sociales, principalmente si no tienen conocimiento así, en cosas de Dios, cosas que agraden a Dios. Eso sería como un negocio, una sola Excel, para limpiar ese dinero en ese instante. Sí, sí. Esa es la conclusión. Entonces, esa es la contesta. Bueno, entonces esa es la forma como su mercedes deben proceder. Espero haber sido lo debidamente claro en este elemento.
Ya, entonces, bien. Esa es la contesta, mi querido Eduardo. ¿Que hay alguna otra pregunta? Maestros, tiene la Magdu levantada. Luzmi, adelante, por favor. Nos está oyendo No se su le está merced. oyendo. Puede abrir el fono, adelante. Bueno, parece que tiene alguna dificultad. Luzmi, su merced está al turno. Si puede comunicarse abriendo el fono. Venerable maestro, por lo cierto no hay más magritas levantadas. No hay preguntas. Su merced puede continuar. Bueno, esta Luzmi, veremos a ver qué tiene ahí prendido. Si no puede hablar por el fono, escriba. Adelante, a ver. Luzmi. Bien. Bueno, respecto a esto de la codicia, una de las técnicas que tenemos que aprender para ir desprendiéndonos de la codicia tampoco es rechazar todo y caer en el otro extremo de vivir en una miseria total. No es así. Lo que nos llegue a la vida hay que bendecirlo, hay que agradecerlo, pero tampoco apegarnos a ello. Dice la Biblia, donde está tu tesoro, está tu corazón. Donde está tu tesoro, está tu corazón. Recuerdo por allá en el año 1985, 86, corrijo, cuando el maestro Keliun me estaba preparando para la medicina universal, en un viaje que hicimos a la costa, él me ofrendó un caracol. Un caracol, allá lo compramos en Cartagena, de Indias. Y me ofrendó ese caracol. Ese caracol tenía un poder de extraer negatividades de una persona. Le ponía uno el caracol sobre la pineal, aquí sobre la fontanela, y eso succionaba. Eso le servía a uno para curar incluso drogadictos y cosas de estas. Y él me decía: sepa y entienda que es un instrucierto, pero no es Dios. Es un instrucierto que se le da, pero no es Dios el que está, ese. Es un instrucierto que Dios le da, pero no es Dios. Y yo laboré mucho con ese caracol, hasta que una hija mía lo tiró y me lo estrelló, y se partió, y se acabó. Yo entendí que ese ciclo se había dado. Así tiene que ser la existencia con las cosas. Vuestra merced es vivir sin apegos sobre la esfera. Hacer el ejercicio de que todo lo que tengamos es pasajero. Hay una canción de Napoleón que dice: trata de ser feliz con lo que tienes, porque cuando te vayas nada te llevarás. Recordemos
esa gran enseñanza que nos dejó Alejandro Magno. Él murió a los 32 años, joven. Pero él antes de morir, él tenía bodegas y bodegas y bodegas llenas de oros, llenas de oro, de piedras preciosas. Tenía mucha riqueza. Producto de todos esos botines de guerra, de todo ese batallar. Y ese hombre dijo: cuando yo me muera, voy a pedir 3 deseos. Primer deseo, que carguen mi féretro los médicos que me atendieron. Segundo deseo, que en mis manos estén por fuera del ataúd. Tercer deseo, que todos los tesoros sean regados en el camino, desde donde me están velando hasta donde me vayan a hacer las honras fúnebres, a cremar y a enterrar. Y se le preguntó que por qué él hacía esto. Y la contesta que él dio fue la siguiente: los médicos, para que vean que por muy médicos que sean, no pueden impedir la muerte. Las manos por fuera del ataúd, porque para que se vea que con las manos vacías llegamos, con las manos vacías nos vamos. Con las manos vacías nos vamos. Y la tercera, ¿por qué regar los tesoros? Porque esos tesoros nadie se los lleva. Por ahí tengo algo que creo que voy a poner en el estado, si es que no ya lo puse, que dice que nunca se ha visto un funeral donde detrás del carro fúnebre vaya el trasteo. Nada. Ese trasteo se queda aquí en la tierra. Esa riqueza se queda acá. Vuestras mercedes, a todo lo que nos tengamos, hagámosle ese ejercicio. Si de pronto bendecir a Dios por lo que recibimos, pero también sentir, si se nos lo quitan, estar como que psicológicamente listos. Dios me da, Dios me quita. Dios, o sea, vivir esa vida con un desprendimiento y darle a la oportunidad a las cosas que deben tener. Siempre lo más importante. No cambiar los principios, los máximos principios, por el dinero, por la codicia. Quiero contarles una experiencia que ya la he contado en estas clases, pero nunca sobra volverla a contarlos. ¿Cuántas familias se han destruido peleando una herencia? ¿Cuántas? Esos núcleos familiares. Porque está por encima de ellos la codicia material que los dones familiares. Supe el caso de una señora joven, una señora que crió sus hijos en la ciudad de Villavicencio. Ese es el caso que ya he contado, pero lo vuelvo a contar. Crió a sus hijos. El esposo que tenía 2 hijos con él
y el tipo se fue y la abandonó. Y ella luchando, esforzándose al máximo, los levantó y logró conseguir su casita donde tenerlos y donde hacer su familia. Cuando ya llegaron adultos, el joven se fue a la ciudad de Bogotá y ella, la muchacha, se quedó con la mamá allá en su casa. La muchacha, con el correr de los días, se consiguió un marido y formó una familia viviendo en la casa de la mamá. La mamá enfermó, ya llevaba un tiempo. Y al parecer la enfermedad era delicada. La hija le intrigó a la mamá para que le escriturara la casa a ella y ella se encargaba de las cosas. La mamá, bobita, pues le entregó esa escritura a la hija. Esa muchacha esperaba que la mamá se muriera pronto. Pero como no moría pronto, esta infame echó a la mamá a la calle, aduciendo que legalmente ella era la dueña, porque la mamá le había entregado la casa. Y sin contemplaciones echó la mamá a la calle. El hijo, cuando se enteró de eso, o sea, el hermano de esta señora, fue a mirar qué era lo que ha pasado. Y le dijo, ¿cómo era posible esto? Y le dijo, sí, ¿qué? Soy la dueña. ¿Y qué? ¿Y qué? Y el muchacho, en un arranque de ira, la mató a balazos a la hermana. Toda esta tragedia, ¿de dónde es desencadenada? De la codicia, mis venerables hermanos. De la codicia. Esto, algunos en la sala conocen esta historia. Esto fue Voz Populi en Colombia, algo que conmovió. La codicia. Esa señora puso por encima del deber de hijo la codicia, el querer algo que no era de ella, robárselo, y no le importó acabar con la misma mamá, y eso le costó muy caro. Conocí un caso muy grave en el oriente antioqueño. Allá habían unos jóvenes de dinero, 17 años más o más, 18. Y uno de ellos, la familia tuvo un accidente y se murió el papá y la mamá y el pelado quedó solo. Heredó todo. Con 18 años quedó con la herencia de tierras, de ganado, muchas cosas, riqueza. El amigo de él, también hijo de otra familia rica, dijo, uy, qué chévere, uno así muchacho y con toda esa riqueza para él. Digo, yo también puedo. ¿Y cómo es que este miserable tomó una escopeta y mató al papá, a la mamá, a los hermanos? Se salvó una hermanita chiquita que no estaba en ese momento. ¿Con qué propósito lo hizo?
propósito de quedarse igual de rico que el hermano, que el amigo, joven y con esa riqueza. Observen, mis queridos hermanos, posiblemente algunos se conmocionen por las palabras que les estoy diciendo. Aquí el llamado no es a condenar tanto a esas personas, sino a mirar dentro de nosotros qué pudiéramos alcanzar a tener de esa maldad y corregirla. Puede que esté muy profunda, pero es posible que tengamos algo de esa maldad. Dios nos libre de estas cosas. Y llegar y mirar hacia adentro y empezar a corregir estas desgracias, para que nunca, nunca, nunca nos pueda suceder. Nunca nos pueda suceder tal cosa. Por eso hay que cultivar paralelamente dos cosas. Una, el don de agradecer lo que nos llega. Y dos, la virtud, la habilidad de ser desprendidos. Hacer el ejercicio. Primero de recibir la abundancia, pero también si llega una escasez o una pérdida de algo, saber que es el tiempo y que la vida continúa y que la habilidad, los dones, nuestras venturas están con nosotros. Es importantísimo que se haga eso en la existencia. De esa manera podemos vivir al día y en paz. Y recordar siempre que la riqueza y el dinero es un mecanismo, un medio, no un fin, no un propósito. Grabémonos eso en nuestra alma con letras de fuego. El dinero es bueno para lo bueno y malo para lo malo. El dinero es un medio, un mecanismo, no un fin. El dinero que llegue a nuestras magdus, la riqueza que llegue a nuestras magdus, hagamos con ella, seamos felices, pero hagamos también, demos felicidad a los seres que están a nuestro alrededor, demos bienestar. Así podemos combatir la codicia convirtiéndola en una virtud. Bueno, mis niños, si hay alguna pregunta al respecto, adelante. Venerable porque ya estamos como llegando a un término de la clase. Adelante. Venerable Maestro, sí señor, preciso hay una pregunta que hace Luzmi Avellaneda y dice: gratitud Maestro, por favor, ¿qué hacer cuando se abren demanda entre hermanos contra los padres por herencia? Bueno, ¿ahí quién habla? ¿El padre o el hermano o uno de los hermanos o quién? Luzmi, si es tan amable, nos da claridad con la pregunta que hace su merced y vamos a dar lectura a lo que su merced escriba. Si puede abrir el fono, está bien. En tanto, Maestro nos da claridad, su merced puede continuar. Bueno, ahí dice: un hermano Maestro. Miren, a los padres no se les puede, el dinero que han hecho los padres son de los padres. A menos que haya sido, les voy a contar otra historia que sí es al revés. Ciudad de Medellín. Allí en esta ciudad, por allá en los años 2000 y algo,
pasó algo doloroso. Una joven se fue para hacer vida, hacer abundancia, por allá buscar hacer algún dinero en Europa, más por ende en España. Ella llegó a España y trabajó 8 años. ¿En qué trabajó? Vaya usted a saber, pero hizo dinero. Y ella mandaba el dinero y se lo mandaba a la mamá. La idea era que ella, con el dinero que le mandara a ella, compraba finca raíz. Y bueno, lo compraba a nombre de la mamá y dijo, bueno, cuando yo llegue, pues me lo hace el traspaso. O le dio un poder, creo que le dio un poder para que lo hiciera a nombre de ella, pero bueno. Llegaron los 8 años y ya tenía como, según ella, unas 3 casas que le producían una rentica al arrendar las 3 o 4 casas. Y llegó y le dijo, bueno mamá, les trajo regalos a todos, les hicieron una fiesta. Y después de la fiesta dijo, bueno mamá, necesito ahora sí que arreglemos cuentas para tomar lo mío. Y dijo, ¿cuál es lo suyo? Usted no tiene nada, todo está a mi nombre. Yo, sí, pero es mío. Dijo, ah, no, eso, ¿cómo lo demuestras? Eso es mío. O sea que la misma mamá lo robó a la hija. La muchacha entró en una depresión profunda de ver que la mamá la había robado. Cayó en los vicios de las drogas y murió como una desechable por ahí cerca de la plaza minorista. En una pelea callejera la apuñalaron y la mataron. Otra vez, esa señora, producto de la codicia, robó a la misma hija. El peso y la medida justa, mis queridos hermanos, es lo sano. También conozco hijos, ahora que se habla de herencia, para poder contestar esa pregunta, que han hecho que los padres les hereden en vida y ellos después toman a esos padres y los meten a un asilo y se gastan el dinero. Es una forma de robar. Recordemos una cosa primero: el peso, el respeto al derecho ajeno es la paz. Tanto en las naciones como en los hombres, decía Benito Juárez, el respeto tanto en las naciones como en los hombres, el respeto al derecho ajeno es la paz. Ese gran estadista mexicano, esa frase es de Dios. El respeto al derecho ajeno es lo que tiene que llevarnos a nos de la mano, grabarlo como una sublime obsesión: el respeto al derecho ajeno. Mi apreciado hermanos, su merced, ahí uno, quieras o no, tiene que ponerse del lado de la justicia. Habría que mirar el caso con exactitud, pero en principio lo que han acumulado los padres, pues es de ellos. Otra cosa es si los hijos le han dado dinero a ellos, para que hagan alguna compra o alguna mejora.
de pronto pueden tener derecho a pedir su parte, pero presionarlos para que les entreguen en vida la labor de ellos no es de Dios. No es de Dios eso, jamás. Lo que tú tratas o lo que alguien trata, ¿por qué tienen que quitárselo? No es de Dios. No, Señor. Eso ante Dios es un robo. Querer quitarle a los padres lo que ellos han trabajado. Es un robo. Entonces, uno como hijo tiene que, mi consejo ante ti, mirar primero la situación, porque no la conozco, no están los detalles. Si es una herencia que fue trabajada en su totalidad por esos padres, pues ellos son los que tienen derecho. Ahora, si es un capital en el cual los hermanos pusieron parte de su trabajo, pusieron parte, pues ahí sí habría que mirar. El peso y la medida justa es lo que tiene que actuar. Porque también es cierto que hay padres, sobre todo en el sector del campo, por allá, que han puesto a trabajar a los hijos como mulas y no les pagaban sueldos ni les reconocían nada, e hicieron de pronto alguna fortuna o alguna riqueza, o media riqueza, lo que fuere, pero no les reconocieron nada. Habría que mirar en qué caso estamos, en cuál de esos casos están, y de todas formas, siempre busque, mi venerable hermano, que hace la pregunta, el peso y la medida justa, el peso y la medida justa. Y recuerden algo, con los padres uno siempre la lleva perdida. Siempre la lleva perdida pelear contra los padres. No es bueno hacer esas guerras, porque sí. Hay que buscar llegar a sabios acuerdos. A sabios acuerdos. Eso es lo que así por encima puedo decirle, porque no conozco exactamente el caso, pero son las recomendaciones que se darían. Adelante, señor Kelly. Gratísima, maestro. Pero cierto, no hay más preguntas. Pero yo veo que hay algo en el chat escrito y veo una manita levantada. Sí, es la contesta que hace Luz Avellaneda. Dice: gratitud, maestro, por la orientación. ¿Caerían mis hermanos en robo? No he decidido apartarme de ello. Suficiente con la vida que me ha ofrendado. Hace muy bien. Hace excelente. Uno de padre, que a un hijo le haga uno eso, es una puñalada al alma. Y las lágrimas de un padre o de una madre, sobre todo de una madre, por la ingratitud de un hijo, ese hijo las paga con creces. Dicen en Efesios 6:2, honra a tu padre y a tu madre, para que tus días sean de larga vida en esta esfera y de abundancia. El honrar a padre y madre trae muchas bendiciones sobre la existencia, pero el deshonrarlos de esa manera trae miseria, y en gran proporción. Adelante, Pascuida, creo que tienes una pregunta. Adelante, su merced. Venerable maestro, es que tengo una inquietud. Resulta que hace pocos días de mi hermana mayor, ¿no? Y yo en el tiempo que la he visitado, ella económicamente siempre ha vivido mejor que mi ser, ¿no? Pero cuando fui la última vez, ella no había construido la segunda planta de su casa. Y
en esta vez que fui ya había construido la segunda planta y una casa súper bonita, con todo. Y pues quiero preguntarle hasta dónde, o sea, quiero contarle lo que yo sentí. Yo dije, pero ¿cómo es la diferencia de la vida mía a la vida de mi hermana? Yo deseo tener un computador en la casa para la doctrina y no lo tengo y ella los tiene guardados. En fin, me ponía a mirar, pero yo en ningún momento pues sentí que le hubiera codiciado nada de lo que, de lo que ella tenía, sino que me ponía ya a diferenciar lo que es la vida espiritual y lo que es la vida material. Sí, maestro, sí me entiende lo que le quiero decir. Sí. ¿Cómo interpretaría eso, maestro? Mira, mi querida niña, cada quien lleva un proceso en su existencia, un proceso de aprendizaje. Cada quien tiene un proceso. Lo importante es entender en la existencia por qué llevamos ese proceso y qué es lo que tenemos que aprender de ese. Porque por dentro hay un sutil reniegue a Dios que todos tenemos. Todos tenemos. Le voy a contar una historia de mi vida. No hace mucho hicimos un reencuentro con mis compañeros de colegio. Hacía 52 años no nos veíamos. 52 años. Oiga pues. Y muchos pues no es que su vida sea muy espiritual, pero los encontré algunos con empresas grandes, con muy buena posición económica. Otros con unas magníficas esposas. Otros eso sí, en lo que yo les gané a todos es en la salud y en la habilidad de nuestros cuerpos. La mayoría pues está enfermito, tienen cosas, achaques y vainas. Y por dentro aparece ese cuestionamiento, bueno, ¿por qué en nuestro caso no se tenía como toda esa abundancia, todas esas cosas que veía yo en ellos? Y me decía el ser, yo le pregunté a mis seres, incluso al maestro Kelly, yo uso un mecanismo, lo invoco y le digo, maestro, le hago la pregunta y él me responde así en lo etérico. A veces lo hago con el maestro Samael, pero esta vez lo hice con el maestro Kelly. Me respondió, mire su merced, cuánto karma, gigantescos karmas, se le han conmutado por partes económicas, que de no haber sido así, estaría perdido en los abismos. ¿Cuántas cosas a algunas criaturas se les paga en bienes materiales, pero a ti lo estás recibiendo en bienes espirituales? Mire la riqueza suya, mire los mundos infernales en que cada uno de esos vive. Se parece de casualidad al tuyo.
Maestro, Maestro, no se le oye. si está diciendo algo, no se le está oyendo. Maestro, su merced. Ahora sí. Sí, me deseo. Ya volví. Me di cuenta de algo que es lógico. Cada quien lleva un proceso, un aprendizaje. La idea es, mi querida Pascuida, la invito a su merced y a todos a revisar qué es lo que estoy aprendiendo con el proceso que llevo. ¿Cuál es la lección de vida? ¿Cuál es esa lección? ¿Qué es lo que debo corregir? ¿Qué es lo que tengo que introyectar para hacer un cambio, hacer un salto cuántico y cambiar esa suerte? ¿Ves cómo es? Y cuídense todos, cuídense o cuidémonos de una frase infernal que quizá algún momento de la vida alguno de sus mercedes hayamos dicho. ¿Saben cuál es esa frase? La redigo y inmediatamente que la redigo me arrepiento de haberla dicho. Dice la gente, Dios le da pan al que no tiene dientes. Y me arrepiento, acabo de haber dicho esto. Lo he dicho para que sus mercedes la oigan, pero nunca la digan. Es una blasfatua, Dios. Es una blasfatua, lo que el mundo llama blasfemia. Nunca, jamás digan eso. Cada quien le da, va en un proceso de aprendizaje. Es aprender de la lección que estamos recibiendo. Todo tiene un porqué y tiene un para qué. Todo lo tiene. Y es bueno aprender de esa lección. ¿Por qué pasan las cosas? ¿Y para qué pasan? Y gratísimas por la pregunta, mi querida Pascuida, para dar pie y posibilidad a esta contesta. Gratísimas, Pascuida, por eso. Bien. A su merced, maestro, por esas preguntas, la verdad, pues que yo nunca me había fijado en eso, porque yo nunca he ambicionado ni deseado lo que ella tiene, nunca me había fijado en nada que ella tenía más que yo. Muchas veces fui en una situación de económica muy difícil y yo nunca comprendo a ella, mirarle la admiración suprema, lo que ella tiene que a ti te falte para sí, poder llegar a eso. Yo lo que veía era, yo decía, mi hermana tiene todo lo que sí hice una visualización de que yo decía, bueno, si yo fuera la hermana, yo le ayudaría a mi hermana, pero ella no lo hace. Pero bueno, hasta me dijo, voy a arreglarle el celular, y me dijo, yo no le dije a ella, ni arréglemelo, ni por qué no me lo arregló, ni nada. Yo me vine así con el celular como lo tenía, ella me dijo, pero no lo hizo, entonces, pero yo tampoco le quise recordar, porque dije, yo lo de ella y lo mío es mío, y lo mío es lo espiritual, ¿no? Porque hay que aprender, de todas formas, hay que aprender algo ella está haciendo que a ti te falta. Y algo, hay una lección tuya que tienes que estar aprendiendo. Aprende a mirarla para ir corrigiendo. Aprende a hacerlo. Creo que aquí hablamos de cómo cambiar la admiración suprema, pero es menester volver a repetir de pronto en una próxima clase cómo hacer ese cambio para cambiar la envidia y la frustración en una virtud que nos eleve. ¿Ves? Bueno, mi querida ¿quién sigue? Gratísima maestro, en el mosierto no se ven manitas levantadas. Yo sí veo una. Ah, adelante. Aquí no la licencia, aquí no la veo. Adelante, su merced, que tiene la manita levantada. Maestro, tengo una curiosidad. Bueno,
¿qué le contesto a mi hermana cuando llega y me dice, Lalis, no sé qué hacer, mis hermanas me tienen desesperada por el pedazo de terreno que dejó mi papá? O sea, el papá de mi hermana no es mi papá, pero yo también le decía papá, pues porque él, bueno, porque él hacía las veces de papá de vez en cuando. Entonces él dejó un terreno, 2 fanegadas, él fallece en el 2019, él cuando en el momento de morir le dijo a mi hermana que le dejaba la casa a ella y una fanegada y la otra fanegada para Rosy, o sea, una de las hermanas. Pero él tuvo varios hijos, 4 de ellos nunca, la mamá se lo llevó y nunca hasta la fecha ni siquiera vinieron al entierro, solo una de esos 4. Esa una pues al principio estaba pidiendo terreno, pero finalmente se cansó y ya no está pidiendo. Pero hay otra que ella se dice que como sea le tiene que dar su parte. Esa chica nunca vino ni siquiera a traerle un pan. Rosy es una persona que de vez en cuando por allá, cada año que venía, le traía un pan, pero no era más lo que ella hacía por su papá. Por ley de la tierra de aquí de Colombia, obviamente tiene derecho a repartirse ese terreno en partes iguales. Pero mi hermana me dice, Dalis, ¿qué hago? Les dejo porque mi hermana, pues ella tomó posesión desde el mismo momento en que él fallece y ella tiene las escrituras, mi hermana tiene las escrituras del terreno. Maestra, ¿y cómo se hace esas cosas para que mi hermana, pues no? Pues ella me pregunta porque ella dice, es que eso no se sabe. Yo le digo, mamita, pero es que yo judicialmente de esas cosas no sé mucho. Los maestros, ante los ojos de Dios, para darle un pequeño consejo grande a mi hermana. O sea, ¿cuánto tiene su hermana y cuántos son los litigantes? Maestro, total serían 3 y 4 serían 7. Pero de esos 7, solo están peleando por ese terreno 3. Porque los otros 4 no están peleando, no están pidiendo, ni siquiera vinieron al entierro, no les importó. Mi hermana los ha buscado por internet y ni siquiera le contestan los mensajes. Las que están peleando son 3. Y pues 2 de esas pues son unas arpías porque le dijeron a mi hermana que querían era que vendieran la casa, porque realmente lo que según ellas lo que valía ahí en la casa, no el terreno, porque el terreno pues está en riesgo de derrumbe. Pero resulta que como el terreno está en riesgo de derrumbe, pues la casa se está cediendo, ya está chiteada por varios lados. Más sin embargo, mi hermana quería con furia dijo, ay, pues que se caiga esa casa y para ninguno entonces. Más sin embargo, pues alguien le dijo, no, Marisol, mire que su papá se esmeró por dejarle ese ranchito, él lo pidió en la alcaldía y sí, fue cierto, él se esmeró mucho. Entonces ella pues estaba ya aburrida, aparte de que está embarazada, pues la chica no es la más interesada. Y para todo eso hagan lo siguiente, es decir, miren, su hermana, no peleen por eso. Eso sí, garanticen que las búsquedas que hacen sean como lo dice la ley, ajustándose a todos los cánones de la ley, en un periódico que sea de circulación promedio, que lo puedan ver, todo. Háganlo de esa manera, de tal forma que si no, después no responden y al ayer del tiempo vienen a reclamar, ya se tienen las pruebas de que no se presentaron. Y a las 3 pues que también no solamente recoger, sino también sufraguen los gastos y se parta esa vaina. Mire, ella que se parta como si son 3 o son los que sean, se reparta en una forma justa y equitativa. Lo ideal de esa gente es que no recibieran sino por ahí un pedacito chiquito, pero porque como no aparecieron por ahí. Pero bueno, si no hay testamento, que haya una repartición, digamos, por partes iguales, pero también gastos que impliquen todo eso,
las partes iguales que van a recibir tienen que también aportar por igual. Y que se evite eso. Maestro, licencia, es que ellas están exigiendo, pero desde que él fallece, mi hermana ha pagado impuestos, ha metido mejoras. Bueno, Pues, todo eso tienen que pagárselo a ella. Ya, eso, si ella aporta papeles y todo eso, tienen que pagárselo a ella. Eso es parte, pues es lo que yo le digo. No solamente es pedir, sino también pagar. De esa parte, de todas esas mejoras, de todas esas cosas, que ella debe tener documentos, tiene que recibirla también por terceras partes. Ya, por la parte que les corresponde. Si es hay que partir en tres, entonces cada quien paga por terceras partes. Si son entre cuatro, paga por cuartas partes. Ya, vuelvo y digo, no solamente es venga para acá, sino también tengo que sacar. Eso, las cuentas son así. Eso es justicia, simplemente. ¿Ya? Ese es mi consejo. Vale, maestro, gratísimo. Te lo bendiga por la contestación. Bien. ¿Quién sigue, mi querida maestra? Sí, maestra. Maestro, está al turno José Alex. Adelante. Maestro, muy buenas noches. Paz y luz, paz inmerecer. Paz y luz. Maestro, tengo un amigo ex militar, ya también desdobló ahorita en la pandemia, desafortunadamente. A él le ocurrió algo con una huaca que se encontró él personalmente cuando niño y se la entregó a su padre. Allí él no tuvo pues claro, estaba pequeño, pero ya cuando fueron creciendo todos sus hermanos, entonces su padre, cogieron esta fortuna y este señor la repartió en sus 4 hermanos, pero a él nunca le participó nada de esa fortuna que hizo pues con esa fortuna. O sea, se la robaron. En pocas palabras, sí, se la robaron ellos y el papá. Y a él nunca le repartió nada, nunca le dio nada. Y los hermanos nunca le dijeron a él. Y el papá les había dado su herencia de lo que habían gozado toda la vida, ¿no? Y él pues se volvió allá después militar y se fue de la casa. Y ya mucho después fue que supo que habían disfrutado y que habían repartido esa herencia. ¿Qué hay ahí, maestro? ¿De qué lo libraron? ¿Hay un robo? Un robo primero, claro. Claro. Ahí hay un robo. El consejo de él es entrégueselo a la ley de Dios. Ya. Sí, ya, es decir, ante la justicia de los hombres no hay mucho que hacer, porque ¿cómo demuestra él que no hay formas? Ya. Si habla con los hermanos y si los hermanos no entran en razón, pues entrégueselo a la ley de Dios. Entregárselo a la ley de Dios y que la ley de Dios cobre. Esa es la contesta. Ahí fue una bendición para él, ¿no? ¿Cómo interpretarlo ahí, maestro? ¿Fue una bendición o una maldición? Yo creo que lo libraron de algo también, puede ser, podría ser, de que no recibió. De alguna manera, es decir, mire, cuando a uno lo roban, se llevan karmas. Les voy a contar otra historia también, que creo que también la he contado acá, pero a veces toca contar 2 veces. En el año 1996, yo tenía 2 amigos, 2 muchachos, y yo les vi en el hombro derecho el buitre, el gallinazo de la muerte, el chulo de la muerte. A mí me sorprendió eso. Jóvenes, eran jóvenes en ese momento. Entonces, uno tenía como 28 años, el otro tenía 27 en ese instante. Y yo oré a Dios, dije, Señor, de ser posible, Señor, aparta la parca de estos 2. O sea, ya estaba marcada la muerte para ellos.
estaba marcada esa muerte. Cada uno tenía un carro y lo guardaban en el mismo garaje, un parqueadero que ahí pagaban por guardar ese parque. No era un garaje de una casa, sino un parqueadero. Pues esa noche se metieron unos ladrones y prácticamente atracaron el parqueadero y se robaron los 2 carros. Fueron exactamente los 2 carros que se robaron. Al mes, ellos comenzaron a buscar por todos lados. Al mes encontraron en un desguazadero donde había piezas de los carros de ellos. Y ya dieron con los ladrones, pero a los 2 ladrones los habían matado. ¿Qué pasó? Los 2 ladrones se llevaron la muerte que que era para ellos. De ese talante es el robo. El robo es el peor de los negocios. Entonces ahí, mi querido José Alexander, ese muchacho, de alguna manera, lo limpiaron de unos karmas que él traía y quedaron en las espaldas de los hermanitos y de la misma papá. Que entregarlos. Ahora yo les digo, no es perdonar, no. Aquí es entregar a la ley. Que no le deban nada, no les guarde rencor ni cosas de esas, pero entréguelos a la ley. Dirán, pero ¿cómo así que no perdonar? Bobo sí, bobito no. Si los perdona, ¿sí? En la próxima existencia volverán y le repiten lo mismo. Y crea una recurrencia de robo, de que lo roben. Y eso no es de Dios. No es de Dios eso. Entréguelos a la ley. Cosa contraria, si ellos se arrepienten de ese mal, ahí sí, vamos a entrar a perdonarlos. Pero ahí no hay perdón, simplemente robo. ¿Ven? Por eso cuando alguien a uno lo roba, se entrega a la ley de Dios. Y que sea la ley de Dios la que cobre. Eso hay que entenderlo bien. Recuerdo también, y eso lo he contado también en estas conferencias, por allá en el año 97, llegó una jovencita de 18 años allá donde el maestro Kelly, y le dijo, maestro, estamos en el Sacro Aquarius, es que mi abuelo se está muriendo y me exige que lo perdone. Y el maestro le preguntó, ¿y qué fue lo que le hiciste, él te hizo? Dijo, él cuando yo era niña me violó y ahora me está exigiendo que lo perdone. ¿Qué hago, maestro? Y el maestro miró y dijo, si tú lo perdonas, en la próxima existencia te volverá a violar. Porque el viejito no estaba arrepentido. Simplemente él quería morirse como en tranquilidad. Pero arrepentido, nada. Entonces hay que entender, bueno sí, pero pendejo no. Aquí, ¿qué hay que hacer? Tampoco es guardar rencores en el corazón. No. Eso no. Entregarlo a la ley de Dios. Se entrega a la ley de Dios ese caso, y que sea la ley la que cobre y juzgue, pero que a uno nada le deba, no haya deudas con Dios. Se entrega a la ley de Dios y de esa manera nos libramos
de esos amarres, que no nos deba nada ya, se entrega a la ley de Dios. ¿Es claro? Entonces, mi querido José Alexander, esa es la contesta a su pregunta, que es muy oportuna. Uy, ya son las 9 de la noche. Entonces, por aquí fue. Bueno, mis queridos niños, por cuestión de la hora, ¿a qué hora se nos fueron todas estas 2 horitas? Gratísimas. Vamos a hacer una oración a Dios.